La secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, conversó en exclusiva con CGTN en español. En este diálogo, la titular de Trabajo aseguró que el país latinoamericano ha logrado reivindicar los derechos de los trabajadores con grandes transformaciones, tales como la reforma a la ley de subcontratación con la que se hará respetar el reparto de utilidades y salarios dignos para quienes trabajen dentro del sector formal. Asimismo, aprovechó para dar una radiografía de cómo está México, empezando por el plano laboral en medio de la pandemia por COVID-19. Decir que vivimos, por supuesto, en una democracia y aquí se permiten las opiniones diversas, no podemos tener una opinión única, pero nosotros lo que hemos venido analizando es que de ninguna manera no tendrá un efecto negativo ni de pérdida de empleo, ni tampoco en detrimento de salarios o condiciones de trabajo, al contrario. De entrada es un fenómeno que se da en las grandes empresas, se ha venido diciendo que va a tener una afectación en las micro, pequeñas empresas, pero no son en estas unidades económicas donde se da el fenómeno de la subcontratación. Por el otro lado, siempre ha sido un argumento que se ha utilizado por algunas personas que consideran que hay que seguir apostando por debilitar el mercado laboral o tener condiciones bajas para generar o atraer inversiones a nuestro país. Sucedió, y lo podemos ver el registro, pero sucede cada vez que damos un paso adelante en la dignificación del trabajo, por ejemplo, con los incrementos al salario mínimo. Cada que hay un consenso para poder incrementar el salario mínimo, siempre hay voces que dicen se van a perder empleos. Hemos podido lograr ya evidenciar lo que ha significado para el bolsillo de trabajadores, pero también para el fortalecimiento del mercado interno, el lograr una recuperación responsable, paulatina, pero decidida. Dentro de esas voces leí algunos artículos, por ejemplo, donde hablaba el rector de la Universidad de Puebla, que ha dicho que sí hay una ligera recuperación económica, pero con una pobreza laboral. ¿Qué responder ante eso? Bueno, claro que ha habido un impacto importante a partir de la pandemia, lo mencionábamos al inicio, sobre todo cuando tenemos millones de mexicanas y mexicanos que viven al día, pero lo importante ha sido que todos los esfuerzos del gobierno se han concentrado en precisamente apoyar dentro de la pirámide de abajo hacia arriba. Se ha logrado proteger a más del 60% de las familias en México precisamente porque viven esta realidad que es el salir de sus casas y poder tener una actividad que signifique ese día el poder llevar el sustento a sus familias. Entonces creo que lo importante ha sido que las políticas dirigidas por el gobierno anteriormente hubiesen sido de arriba hacia abajo, protegiendo a las grandes empresas, y hoy al contrario, ha sido proteger la economía local, proteger a las familias más pobres. En números duros entonces, secretaria, ¿cómo está México hoy en cuanto al desempleo, en cuanto al empleo obviamente también, y cuáles son las perspectivas que ustedes tienen hacia el 2021, donde se dice que tal vez hasta el 2022 es que se va a poder recuperar un poco la economía y los puestos laborales en el país? Esperemos que este mismo año, en los próximos meses, estemos recuperando todos los empleos perdidos. Hoy estamos más o menos a 500,000 empleos de recuperarnos al inicio de la pandemia, es decir, como estábamos en febrero. Teníamos en el Seguro Social 20,5 millones de trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajando en la economía formal. Después de la pandemia, como decía, llegamos a perder entre 1,200,000, 1,300,000 empleos. Hoy ya nos hemos venido recuperando y estamos a más o menos 500,000 de empleos de estar como estábamos en febrero. Creemos que en los próximos 4 o 5 meses lograremos estar como iniciamos. Claro, lo hemos venido haciendo y hay que hacer este reconocimiento para identificar que muchísimas empresas se mantuvieron, que mantuvieron a sus trabajadores, que mantuvieron los salarios, que ha sido, por supuesto, una tarea compleja. Se han tenido que adaptar con teletrabajo, con esquemas distintos, pero lo importante es que vamos saliendo adelante. Entonces, para México o en México, ¿qué hay que celebrar este 1 de mayo o conmemorar? Hay muchas cosas que celebrar.
creo que hemos avanzado en este terreno, en el mundo del trabajo. De entrada, como decía, la posibilidad de haber de manera digamos, responsable pero decidida incrementar el salario mínimo. Los incrementos de los últimos 3 años digamos, son del 51%. Quiere decir que también el salario mínimo se quedó por debajo de niveles de pobreza. Entonces todavía hay que avanzar. Pero creo que ese es un tema. También el tema pensionario, el tema de vivienda. Hemos logrado una reforma laboral en materia de libertad y democracia sindical, algo que no existía en nuestro país. La democracia en otros terrenos había tenido ciertos avances, pero lo laboral se había dejado a un lado. Mucha presencia de contratos de protección, es decir, contratos firmados sin el consentimiento de trabajadores. Entonces, el terreno democrático hoy es un terreno presente en el mundo laboral. Por supuesto, también un cambio fundamental en el sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia muy tardada, con un esquema excepcional en el Poder Ejecutivo, que estaba tardando pues en promedio 6-7 años en resolverse un solo conflicto. Hoy nos hemos, digamos, hay todo un cambio, una transición a tribunales laborales especializados, juicios orales, juicios cortos que apuestan por la conciliación. Entonces creo que hemos venido dando pasos firmes precisamente con este tema de subcontratación y muchos más que han permitido fortalecer y garantizar la protección de derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Creo que es importantísimo para las empresas en nuestro país que existe Estado de Derecho, y eso es lo que han venido exigiendo, y me parece que eso es lo que han venido obteniendo a través de estos cambios tan importantes. Para ir finalizando, secretaria, ¿qué aprenderle a China en materia laboral? Yo creo que China ha venido siendo un ejemplo de cómo se puede apostar por el fortalecimiento de las condiciones laborales, ya no apostar por los salarios bajos para poder digamos, atraer inversiones y ser productivos, sino apostar a la innovación, a la tecnología, de la mano de mejorar las condiciones laborales. Creo que es un ejemplo para nuestro país en ese sentido, y creo que se puede registrar en los últimos 2 años, que es precisamente lo que estamos apostando en nuestro país. Secretaria, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.